En la mayoría de países que se industrializaron a lo largo del siglo XIX se consolidaron sistemas políticos liberales democráticos. Eran regímenes constitucionales que establecían la separación de poderes, ampliaron el derecho a voto, y garantizaron, en mayor o menor medida, los derechos fundamentales. En ellos, las diversas opciones políticas se organizaban en partidos que podían propagar sus ideas y presentarse en las elecciones. Entre estos países destacaban tres grandes potencias: Gran Bretaña, Francia y Alemania, que eran a su vez ejemplo de diferentes fórmulas políticas en la Europa del cambio de siglo. Gran Bretaña fue el ejemplo de monarquía liberal durante el largo periodo del reinado de Victoria I, entre 1837 y 1901, denominado era victoriana. Su sistema político se basaba en la alternancia en el poder de dos grandes partidos: los Tories, que eran los conservadores, y los Whigs, que eran los liberales. A finales de la década de 1890, los Whigs perdieron influencia entre los trabajadores, que optaron por el nuevo Partido Laborista. El proceso de democratización del sistema liberal inglés se basó en diversas leyes de reforma, las Reform Acts. Los gobiernos conservadores y liberales fueron ampliando el derecho a voto y, en 1913, excepto los indigentes, los sirvientes y las mujeres, el resto de la población podía votar. Además, la Parliament Act de 1911 limitó los poderes de la Cámara de los Lores no elegida, y aumentó los de la Cámara de los Comunes, que era la única elegida por sufragio. Asimismo, diversas leyes fueron democratizando la sociedad inglesa. A finales de siglo, la enseñanza era obligatoria y gratuita de los 5 a los 13 años. En 1906, promovido por el nuevo Partido Laborista, se aprobó la reducción de la jornada laboral a 8 horas en las minas. Y, por último, se crearon comisiones para instaurar seguros médicos de vejez y paro. En Francia, Luis Napoleón Bonaparte, elegido presidente de la Segunda República en 1848, realizó un golpe de Estado en 1851, con el apoyo de los sectores más conservadores. En 1852 proclamó el Segundo Imperio francés y se coronó emperador con el amparo del ejército, la gran burguesía de los negocios, y los campesinos, temerosos de una revolución social. Su mandato se caracterizó por un poder personalista basado en el orden, el crecimiento económico, y la persecución de la oposición. La buena coyuntura económica permitió una cierta paz social, se hicieron grandes obras públicas, creció la industria, apoyada por la banca, y se promulgaron leyes para proteger a los obreros, pero las diferencias sociales y la falta de libertades mantuvieron una fuerte oposición al régimen del Segundo Imperio. Además, Luis Napoleón emprendió también una política exterior intervencionista que culminó con la declaración de guerra a Prusia. La derrota francesa en Sedan en 1870 frente a Prusia provocó la caída del Imperio de Napoleón III y la proclamación de la República. De este modo, Francia se convirtió en la única de las grandes potencias europeas cuyo régimen político era una república. La Tercera República Francesa tenía dos cámaras legislativas, la Asamblea y el Senado, y un presidente electo con pocos poderes. En este periodo se impulsó la democratización política, se restauraron las libertades públicas, se instauró el sufragio universal, se decretó la elección de los alcaldes, y se legalizaron los sindicatos obreros. El asunto internacional que dividía la opinión pública francesa eran las relaciones con Alemania, muy conflictivas a raíz del contencioso de Alsacia y Lorena, territorios perdidos en favor de Alemania durante la Guerra Franco-Prusiana de 1871. La política exterior francesa giró a partir de entonces en torno a ese tema y fraguó alianzas antigermanas.
En 1870, una vez concluido el proceso de unificación política, Alemania inició la construcción del nuevo Estado, y se convirtió rápidamente en una gran potencia que aspiraba a dirigir la política europea, y a extender por el continente su poder e influencia. La Alemania del Segundo Reich se forjó bajo la impronta del canciller Bismarck y del Kaiser Guillermo I. El régimen político se asentó sobre la Constitución de 1871, pero sin embargo, mostraba un fuerte componente autoritario. El Kaiser era la cabeza del ejército y jefe del Estado, y era el encargado de nombrar al canciller y al gobierno, cuyos miembros eran responsables ante el propio Kaiser, y no ante el Parlamento. Por otro lado, el poder legislativo estaba dividido en dos cámaras, el Riksdag, que era el Parlamento, y cuyos miembros eran elegidos por sufragio universal, y el Bundesrat o Consejo Federal. Las fuerzas políticas dominantes eran las conservadoras, que representaban el viejo espíritu de Prusia. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán se fue imponiendo entre los trabajadores. A pesar del carácter autoritario de este sistema, el canciller Bismarck adoptó una serie de reformas sociales que favorecían a las clases populares, con el objetivo de evitar un estallido revolucionario, como por ejemplo, leyes de seguro de enfermedad, de accidentes de trabajo, de pensiones, etc.